que Leonel gana 72-28. Inmediatamente hubo personas muy poderosas cerca de Leonel Fernández que quisieron al otro día salir a cancelar a todos los danilitas. El presidente dijo: alto ahí, muchos cuidados, porque aquí los dirigentes no entienden. Los dirigentes lo que quieren es comerse al otro, y si el liderazgo no es cauto y visionario, deja que se coman al otro y al mismo tiempo destruyen al líder. Dijo: alto ahí, porque Leonel sabía muy bien que estaba por encima del PLD, o sea, y que no podía él permitir, o sea. Pero yo quiero que lleguemos a un punto, ahora en este proceso pasado, candidaturas que trabajaban bajo mis asesorías, cada rato iban a mi oficina: pero profesor, yo no entiendo esto, porque mi competencia es fulano, que era de la tendencia de Mengano, y yo que dirigir al presidente, y el presidente lo abraza y lo saluda con el mismo afecto que a mí. Le digo: es que eso es lo que él tiene que hacer, sí, porque Leonel es el líder de todos los PLDistas, el jefe del Estado Dominicano, y es el líder de más del 50% de los dominicanos. Incluso uno de los rasgos del liderazgo de Leonel Fernández, que ha sido poco resaltado, es que es un liderazgo multipartidario, que es un hecho inédito en la historia nacional. Pero por ahí quisiera irme con este planteamiento, porque eso, digamos que lo hemos estado viendo, se ha estado enfocando dentro del marco de los propios partidos, en el caso de los líderes. Si se quiere, Hipólito Mejía tiene también un liderazgo afectivo en su entorno y fuera de su partido, por la manera quizá tan llana, tan elementalmente directa de vincularse con la gente, hablando incluso a veces hasta más llano que lo que habla muchísima gente. Sí, sí. Es decir, que ahí también hay características que son... Pero sacando ya esos liderazgos y esas características, esa visión de ser afectivo, no solamente con la gente del partido, sino pensando ya en lo que es, en función de un liderazgo político, sobre todo si se está en el ángulo presidencial. O sea, ya usted tiene que jugar a una afectividad y a una relación que sea afectiva y efectiva con todo el pueblo. Pero no es un juego, es una virtud humana, porque la mayoría tú lo llevas, presidente, y no tienen esa virtud, y pasan sin dejar huellas y sin construir nada. O sea, un liderazgo afectivo es como tú buscar una recua de caballo y tú lo sueltes en un corral, y tú vas a ver en uno de ellos unas energías, una chispa que va a sobresalir. O sea, es una cuestión científicamente inexplicable. O sea, es algo extraordinario, o sea, pero eso se da de miles en uno. Ahora, cuando un liderazgo tiene esa virtud, es invencible, es eterno. Por ejemplo, mucha gente todavía está al lado de él y no lo sabe. O sea, no entiende la dimensión ni el alcance. Ahora en este proceso, ahora mismo, hoy yo he recibido, no se sabe, llamada de cuánta gente, incluyendo desde los Estados Unidos. Pero Arminio, que aquí viene fulano que está armando equipito para fulano de tal que quiere aspirar, pero nosotros tenemos que esperar que el presidente diga o mande una señal. Pero por todos los lados te dicen lo mismo. O sea, es una conexión, un compromiso que el ciudadano cree que tiene con él, que fue lo mismo que sucedió con Balaguer. Entonces, es un liderazgo por encima 1000 veces de su partido, pero su partido no lo entiende ni lo sabe. Que quizás... No llegan a verlo. No. Y aún más, fíjate tú que eso tiene que ver con la cultura política. Hablamos al inicio de la tipología beberiana, los elementos del carisma y todas esas cosas. Sin embargo, Leonel apela más al liderazgo racional. Y esos niveles de racionalidad que son su punto fuerte y su día a día, a veces no están siendo percibidos, incluso por algunos de sus más cercanos colaboradores. No están siendo percibidos, y además es bueno que lo perciban, porque yo, por ejemplo, un día yo estaba en la casa de Balaguer, en enero del 2001. Estoy hablando con Bello Andino, eran como las 10 de la mañana, y entra uno de los guardias de la puerta. Le dije: Bello, ahí llegó un señor de Barahona, trajo un racimo de plátano, un racimo de rulo, uno de guineo, una caja de yuca, y no quiere dejarlo ahí. Él dice que eso se lo trajo a Balaguer.
que él tiene que ver a Balaguer. Yo cuando vi como cientista político, entonces tomé una revista y bajé la cabeza para ver cómo Bello Andino va a resolver el asunto. Dice Bello, pero Balaguer no ha recibido a nadie hoy. Éntrenlo para la marquesina, siéntenlo ahí para yo subir cuando termine con Belarminio para ver cómo Balaguer saluda a ese hombre. Cuando yo salgo, termino la reunión con Bello Andino, entonces yo voy donde está el señor, le digo, ven acá, Belarminio, yo lo conozco, usted fue a dar un cursillo a los delegados a Barahona, mucho gusto. Le dije, ¿y usted por qué viene a traer esos víveres? No, todos los años. Los primeros racimos de la cosecha yo se los traigo a Balaguer, porque él me dio mi parcela y con eso yo he levantado mi familia. Digo, pero esto es una cosa extraordinaria. Sí, o sea, sí. Los liderazgos afectivos van construyendo ese vínculo, pero fácilmente al lado de un líder afectivo, tú tienes un tigre o alguien con un exabruto y una qué sé yo qué, que no entienden esa conexión sentimental que ese personaje político tiene con un pueblo. Sí. Entonces, todo el entorno del liderazgo afectivo tiene que estar al servicio de esa aura, de esa visión, de esa conexión, pero cuando no saben eso... Del príncipe, como decía Maquiavelo. Lo que se ponen es a maltratar, a desconsiderar, a dar golpe bajo, a cerrar paso, porque ellos creen que la gente va por verlo a ellos, pero ellos no significan nada. Yo hablaba de desgaste hace un tiempo, antes de la pausa, precisamente porque enfoco quizás me llevo de manera poco conceptual, sino más emotiva, ¿verdad? La política más llana. Más del coloquialismo sí, mediático precisamente nuestro. Que es casi normal un proceso en todos los liderazgos. Llega un momento, en el caso del presidente de la República, llega un momento, ¿verdad?, de mucha expectativa, las elecciones, se vota por sea por cuestiones afectivas o porque el momento sea... Me excusa que yo no sé por qué en el coloquialismo de lo mediático nuestro el término de gaste se ha acentuado tanto, porque a veces agotamiento, y me refiero, es diferente. Son dos por ejemplo, cosas si De Gaulle se agotó en relación a la respuesta que necesitaba la Francia, un gran hombre, y entonces los franceses, el gran hombre que es capaz de construir la Quinta República, los franceses salen de él. Churchill llega un momento en que se agota porque la respuesta que está esperando los ingleses ya no están en él. Sin embargo, hay personas, como es el caso de Roosevelt, que se mantienen creciendo. O sea, llegó un momento en que los norteamericanos tuvieron que, lo que era una norma no escrita de 2 periodos, ponerle una limitación, porque Roosevelt no se había ni se había agotado ni se había... Se reinventaba Exacto. a sí mismo. Sí. Sabía dar respuesta a lo que era el momento. Precisamente, pero bueno, si aceptamos que normalmente, ¿verdad? Una gente llega a veces con mucha popularidad al gobierno, gana unas elecciones, mucha simpatía, una intención de voto altísima, pero luego tener que lidiar cotidianamente con lo que son tantos intereses diversos, contradictorios entre sí mismos, muchos de ellos, no solamente por el ejercicio de la oposición política, consciente, militante, partidaria, sino a veces porque quizás las expectativas de la gente que no es militante político, del simple ciudadano que votó por pero que quizá en el primero, en el segundo y ya todavía incluso en el tercer año, quizás no me está respondiendo con ejecuciones o con una obra que me convenza y me mantenga apegado a la decisión de haber votado por ese presidente. Digamos que se produce un desgaste normal en el ejercicio ya del poder en casi todos los presidentes. Cosa muy excepcional. Menos en los líderes afectivos, porque el liderazgo afectivo en las crisis se crece. Pero, perdón. O sea, en medio de la turbulencia sale más querido y más amado, porque es algo virtuoso. O sea, tú tomas Orga, tú tomas Noel, 2 tormentas que sacudieron este país. Tú ves un presidente con un yaque y una bocina, como los pastores evangélicos, hablándole a multitudes de gente hambrienta, y tú ves a la gente conectado con lo que está diciendo, en medio de esa situación tan difícil. Entonces, cuando tú lo mides después de la crisis de los huracanes, subió como 10 puntos.